Canapro Bienestar 2019. Estoy aquí con el ingeniero César Ruiz y con nuestro amigo Edgardo. Los dos dense una presentación para los amigos en casa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es César Ruiz Esparza. Estoy muy contento por la invitación que nos realizaron para venir a participar en Canapro Bienestar. Nuestra ponencia creo que tuvo mucho éxito a pesar de no haber tenido en realidad la cantidad de personas que me hubiera gustado que me acompañaran, ya que este es un tema que tiene un auge muy grande, sobre todo, ¿no?, para el crecimiento y el desarrollo que va a haber en México en cuanto salga como tal la legislación, ya que tengo entendido, se sabe que se va a poder producir cáñamo siempre y cuando cumpla, ¿no?, con producir menos del 3% de tetrahidrocannabinol. Aquí estamos también acompañando a nuestros amigos de Radio Pacheco de Xochipilli. Mi nombre es Edgar Soto, ya nos hemos visto en otras ocasiones y vengo representando a mi empresa CBD Holistic y aquí vamos a compartir un poquito una charla con el ingeniero César Ruiz, que tengo oportunidad de conocer muy de cerca y muy interesante su ponencia, estuve ahí presente, entonces vamos a escucharlo, ¿no? Seguro, muchas gracias por venir a los dos, ya en el cierre de Canapro. Creo que en general hubo muchos altos en este evento y también hubo algunos bajos, pero es el primero y de aquí para el futuro creo que se ve muy positivo para Morelia. César, cuéntame un poquito de qué fue tu ponencia y cómo viste el ambiente. Bien, mi ponencia habló sobre el futuro del cáñamo para México. Y básicamente les platicaba que primero, para poder diferenciar las cosas tenemos que empezarlas a llamar por su nombre, porque hoy en día desafortunadamente al cannabis lo llamamos marihuana y la realidad es que no todo es marihuana. La marihuana es el preparado de la flor para fumar. Partiendo de ahí, entonces tenemos que hablarle como tal cáñamo. Es una planta que pertenece a la familia del cannabis, Cannabaceae, y realmente es una planta que no te va a producir el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que es seguida por el gobierno, precisamente por el efecto psicoactivo que tiene. ¿Qué pasa? Ya hay algunos estudios que hoy en día han demostrado, se trabaja por ejemplo con una variedad que ya está estabilizada para trabajar en las costas de Francia y se la llevan para África. Y ¿qué crees? Que el contenido de ser una variedad que solo producía tetrahidrocannabinol, producía solo CBD, vas a producir tetrahidrocannabinol. Entonces esto es lo sorprendente, de cómo una variedad que ya está establecida para trabajar en ciertas condiciones, si tiene las condiciones favorables como la humedad y la temperatura, la planta genéticamente va a comenzar a hacer su trabajo, que es producir metabolitos secundarios como el THC, y precisamente lo va a producir. Entonces es importante, ¿no? Si desde ahí el gobierno nos pretende de cierta forma, o lo que se ha hablado es que se va a introducir una variedad que ya está estabilizada en otra parte del mundo, ¿qué va a pasar? Que va a llegar precisamente a México, zona caliente. Yo creo que me atrevería a decir el primer lugar de producción de cannabis de mejor calidad. Entonces, tomando de ahí esto en cuenta, en cuanto pongamos variedades de cáñamo que se dice que están estabilizadas con las condiciones que tenemos aquí en México, yo estoy seguro que van a producir THC. Entonces hace falta mucha investigación y que nos abran, sobre todo, ¿no?, a los investigadores las puertas para poder estipular con las genéticas que hoy en día ya existen, poder sacar qué parámetros y qué plantas podemos utilizar ya de forma legal sin la necesidad de tener que importar. Porque yo no le veo la realidad del hecho de importar algo que todavía va a tardar años en acondicionarse a nuestras condiciones para poder estipular, y fuera de esto estandarizar un producto, va a estar muy difícil la realidad. Entonces como tal yo creo que nos deben de abrir las puertas como tal para investigarlo. Seguro, y eso que mencionas, yo creo que más en genéticas que ahorita se están trabajando para tener así en un ratio 3:1, 2:1 cannabidiol, THC y esas en específico que sí son de cannabis, que sí son para cultivadores, también en las condiciones de los microclimas en México, seguro, se van a disparar los niveles, y ese tipo de control gubernamental es hasta casi, no imposible, pero es muy difícil. Si de por sí no controlan la mayoría de las cosas que pasan, ¿qué quieren controlar eso, no?
que es un factor natural, o sea, genéticamente la planta ya está hecha para producir estos metabolitos secundarios. O sea, la realidad es que nosotros a lo largo del tiempo hemos ido seleccionando plantas para nosotros tener un uso en específico o estandarizar de cierta forma una variedad. Pero la realidad es que hoy en día en la medicina se conoce que nosotros necesitamos un espectro completo, es que entre más contenido la planta tenga, más van a interactuar con nuestro cuerpo y entonces sí, nuestro cuerpo va a seleccionar la medicina. Porque yo no entiendo por qué te quieren dar hoy en día una molécula aislada que de cierta forma se conoce que tiene un efecto ya en específico, en este caso se le llama puntualizado, porque precisamente se conoce, THC va a actuar del sistema nervioso central, cannabidiol pues va a ser sistémico en todo nuestro cuerpo. Entonces cuando tú utilizas, como tal hoy en día se conoce, el CBD es antagonista del tetrahidrocannabinol, que es antagonista es que le quita los efectos psicoactivos. Entonces si tú tienes una variedad que te está cumpliendo con estas características, pues obviamente vas a estar consumiendo medicina porque no vas a andar colocado y tu cuerpo va a seleccionar lo que necesita para tratar tu enfermedad, sobrellevar por ejemplo una enfermedad de cáncer. Se conoce para el proceso de apoptosis, que es la muerte natural programada de la célula, pues repercute por ejemplo el tetrahidrocannabinol con la señalización, ya que se produce una enzima que se llama citocromo 53, la cual es encargada de darle la señal a la célula para que entre en un proceso de muerte natural. Entonces desde ahí partimos, ¿no? Si nosotros tenemos este conocimiento que con un espectro completo podemos llegar a matar las células del cáncer, no entiendo por qué nos quieren aislar nuestros productos. Bueno, yo sí lo entiendo, porque en gran medida cualquier decisión que se toma siempre es con la agenda neoliberal de los gobiernos que controlan, ¿no? Y de las agendas pues que tiene la gente que siempre ha movido los hilos del mundo. Entonces a mí me tocó muy de cerca que los gringos empezaran estas campañas en contra del THC y era o sea, primero es la instancia, ¿no? O sea, el gobierno te está diciendo tal cosa, ¿no? Y en esto que te dice el gobierno es como, ¿cómo le puedo yo sacar ventaja? Pues con la venta del cannabidiol, ¿no? Entonces estas empresas muy grandes que empezaron los inicios de monopolio del CBD, empezaron una campaña de desprestigio en contra del THC solo para poder vender, ¿no? Cuando, o sea, su trabajo tendría que haber sido intentar cambiar la legislación, ¿no? Más sabiendo que, o sea, que como dices, o sea, el espectro completo, hasta para personas que no requieren esta parte psicotrópica, porque, bueno, yo me he tomado así unos 3 goteros de CBD seguidos y claro que es psicoactivo, ¿no? O sea, pero sin estas partes de que es psicotrópico, creo que sí, con una buena variedad genética, pues se elimina por completo. Entonces, para los pacientes puede ser muy beneficioso el espectro completo casi en todos los casos, ¿no? Pero esta campaña empezó por eso, empezó de las mismas marcas que vieron así este hoyito para vender CBD y de ahí, como son los gringos en todo, dijeron, pues le voy a dar en la madre en el THC para que toda la gente diga, pues en vez de cambiar la legislación te compro todo el CBD, y de ahí eso se propagó por el mundo. Y si te das cuenta ya ahora también todo el boom aquí en México es como, es que el cannabidiol es el que cura todo, ¿no? Y la pues, panacea. Se tiene la idea de que el cannabidiol o el CBD es la parte medicinal de la planta, cuando en realidad debe funcionar con el THC. Bueno, y hay otra situación que a mí me gustaría que platicarles. Por ejemplo, se conoce el cáñamo, pues meramente genéticamente pues sabemos es exactamente lo mismo que el cannabis, pero se diferencia porque no te produce pues el THC. O sea, meramente es esa la situación. Y, o sea, hay hembra y macho igual, o sea, que son con la finalidad de producción de cáñamo y que no te producen el THC. Entonces, de cierta forma, es lo que se estipula hoy en día. O sea, si sabemos que los machos, por ejemplo, no te producen estas resinas, ¿por qué sigue siendo perseguido para la ley si lo podemos utilizar para llevar a cabo bioconstrucción y otro tipo, ¿no? De como extracciones de solo de CBD, que no estoy en contra, o sea, como tal de aislar las moléculas, porque precisamente las plantas pues ya son fábricas químicas que pues ellas hacen su jale y producen lo que tienen que hacer, pero también ya hay genéticas que pues están producidas en específico, como las cepas de CBD, ¿no? Entonces hoy en día a mí me sorprende bastante, o sea, que haya una prohibición, una sobreprohibición
porque realmente ya se conoce, o sea, si tú puedes o quieres producir de forma industrial, pues a simple vista se va a ver, ¿no?, qué es lo que tú estás haciendo. Si realmente estás produciendo variedades con la finalidad de extracción de sustancias psicoactivas, o si lo estás haciendo con la finalidad de una producción industrial. Exacto. Por ejemplo, yo aquí tengo una duda, César, del cáñamo. Se ha escuchado que con la planta del cáñamo se puede hacer la extracción del CBD, que es el amplio espectro, o sea, se toma toda la planta. Sin embargo, no contiene psicoactivo, como lo mencionabas. Yo he escuchado que pues sí es posible, ¿no? Pero que la cantidad es muy poquita. O sea, es muchísimas plantas para poder obtener. Sí, pues la realidad esa es otra situación que bien lo menciona aquí nuestro compañero. Pues imagínense, o sea, si realmente uno está enfocado en un mercado, yo no me voy a poner a producir cáñamo si mi intención es producir cannabinoides, o sea, con principio activo. O sea, como THC, porque para eso es que ya hay variedades que me lo producen, o sea, realmente estaría perdiendo mi tiempo, porque al final del tiempo, o sea, va a ser mucho el gasto energético en agua, en fertilidad, o sea, son muchos los insumos que se llevan para finalmente no pudiendo obtener un producto de buena calidad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un extracto de concentración al 100%, pero que tenga solo un contenido de 3% de THC. Eso es algo que las personas pues no han aprendido a diferenciar, que no el hecho de tener una concentración 100% te habla que ya tengas cannabinoides también al 100%, o sea, tienes una concentración al 100%, pero con diferenciación de concentración entre terpenos y flavonoides y cannabinoides también. Sí, y justo eso, digo, yo soy una persona que desde hace muchos años siempre fuma gallos, y justo antes no era común la idea de que cuando apenas inició el tema de los destilados y de hacer extracciones sencillas, que eran open blast todas, estaba la noción de que pues lo esencial en lo que vas a consumir es la cantidad de THC. Eso es lo esencial, ¿no? Y pues yo siempre mantuve, o sea, que eso no era cierto. Más para mí que tengo THC, o sea, me son importantes variedades genéticas que no sean tan altas en THC, ¿no? Y dependiendo del perfil de terpenos, también es el efecto séquito, ¿no? Y a mí, y también dependiendo de los flavonoides, o sea, es toda una experiencia, ¿no? Entonces, quitarle todo eso aislando las moléculas, sí, yo también, como así hombre de flores, no estoy de acuerdo, ¿no? Pero sí hay mucha gente que, o sea, que eso es lo que más les gusta hacer, y esa parte química está muy padre, ¿no? Pero como dices, o sea, estaría más padre si del desprestigio, ¿no? O sea, del full spectrum o de un efecto séquito, ¿no? Sin eso estaría súper chido, haz lo que quieras, porque como todos estás experimentando. Pero como viene con el desprestigio, pues va más cargado. Sí, es. Sí, pues desafortunadamente, como lo mencionas, pues la prohibición del cannabis pues se ha venido arrastrando desde el tiempo de los 60s, cuando comenzaban pues los migrantes mexicanos sobre todo a ir a trabajar allá, y pues comienza a ser perseguido precisamente porque para la FDA pues no era correcto, ¿no? Como tal, ponía en riesgo a las demás personas, porque el cannabis lo asociaban incluso a la locura o a la demencia. Entonces, partiendo de ahí, pues podemos saber que pues ha sido un mercado que pues ha sido cerrado meramente por intereses, porque pues al igual cuando comienza la prohibición, pues ya también se tenía un vehículo hecho totalmente de cáñamo que funcionaba con biocombustible hecho de cáñamo. Lo saca Henry Ford en el 63. Entonces veamos desde esa parte, ¿no?, cómo se han ido pues cerrando los mercados, y pues que seguimos esperando como tal que los estipulen algo con lo cual pues podamos trabajar dignamente. Y me refiero dignamente porque son tantas los candados que tiene, que tú dices, oye, pues si hago una situación y la planta por forma natural me presenta otra, que era lo que hablábamos de las plantas que están estabilizadas, pues te vas a estar metiendo en un lío con la ley. Entonces desde ahí no es esa parte preocupante, porque a pesar de que tú creas o pienses que estás haciendo las cosas bien, pues no podemos jugar a ser Dios y decirle a la planta, no, es que vas a producir solo THC o solo CBD. Es imposible, a menos que hagamos una planta que sea transgénicamente modificada genéticamente, pero ahí sí nos meteríamos en un lío grande. ¿Por qué? Porque vamos a perder todos los genes que pues se encuentran hoy en día establecidos en cada una de las comunidades, porque no podemos decir que el cannabis es endémico, porque ha sido introducido en México, pero la realidad es que a lo largo del tiempo se ha hecho una evolución como tal. Hablemos en específico de Acapulco Golden,
¿por qué no encontramos otra variedad con las mismas características, los mismos olores, o sea, el mismo color? No, y varias, porque esa es una que con el tiempo se fue perdiendo, ¿no? Pero aquí, o sea, hablando de eso de land races, ¿no? Que se consideran endémicas, aunque no son endémicas porque no se originaron en este continente, ¿no? Las trajeron aquí de África, ¿no? Después de Tailandia, o sea, esos son los orígenes de las sativas. Y aquí en México, la neta, por los microclimas hasta se dan las índicas. Entonces, de origen pakistaní o de la India, o sea, también se da súper chido. Entonces, nosotros sí tenemos como una mina de oro en ese sentido, que podemos cultivar las que queramos, pero justo por tantos microclimas y la experimentación, pues esta parte evolutiva, pues que es natural de las plantas, pues sí, no la puedes restringir como gobierno, o sea, es muy bobo, ¿no? O sea, es no entender las plantas. Deja tú eso ya es muy complicado. El tema de 20 plantas en floración para 480 gramos, o sea, para uno que es cultivador dices, bueno, si me hago mi scrog y plantitas, sin pedos las armo, pero si tengo una planta afuera, pues ya va mi medio kilo, entonces, ¿qué pasó con las otras 19? ¿No? Entonces, sí es un pedo, ¿no? Entonces, sí, obviamente son muy ignorantes al respecto. Entonces, pedirles ya la parte así de, no, pues aprenda cómo evolucionan las plantas, bueno, si ni saben cuánto produce una planta, o sea, ¿qué van a saber lo demás, no? Sí, o sea, lo que mencionabas precisamente sobre la variedad sativa, pues que se conoce que son plantas que llegan a crecer hasta 6 metros, o sea, dependiendo del trabajo que tú hagas, si haces una poda apical, pues obviamente van a ser plantas chaparras que van a generar muchos brazos, muchas flores, pero a fin de cuentas son plantas grandes, a diferencia de las índicas que tienden a ser arbustivas y pequeñas. Entonces, partiendo de ahí, o sea, se conoce, o las personas querían generalizar, pero decir es que si consumes una variedad índica vas a tener un efecto psicoactivo, y si consumes una sativa vas a tener un efecto pues euforizante. Eufórica. ¿Sí? Pero la realidad es que no, precisamente por lo que platicábamos, o sea, es tanta la variabilidad de ecosistemas que precisamente la planta va a tener tanta variabilidad de metabolitos secundarios que no vas a saber si te está en realidad poniendo eufórico. Bueno, te vas a dar cuenta cuando hayas consumido como tal el cannabis, si no, pues no lo notarías, pero ya sea que sea psicoactivo o relajante. No, y en ese aspecto creo que muchas personas basan así todo su conocimiento en yo quiero una sativa, ¿no? O sea, yo quiero una sativa. Si a mí siempre que me piden recomendaciones de qué genéticas cultivar, siempre así, esa es la primera, neta, la número 1. Recomiéndame una sativa, ¿no? Y yo entiendo por qué, porque todos queremos ser productivos, ¿no? Pero de ahí con 5 minutos de explicarles, ya les genero como 20 dudas, así ya dicen como de, no, bueno, pues sí lo voy a investigar, entonces, ¿no? Porque precisamente a mí no me gusta tampoco estar así en el sillón todo el día valiendo verga, ¿no? Claro. O sea, pero no me puedo ir con sativas altas en THC porque me generan ansiedad, ¿no? Entonces es ver qué perfiles de terpenos funcionan chido, con qué cannabinoides y el porcentaje de cannabinoides. Y si es a mí que me gusta fumar tanto, o sea, sí paso bastante tiempo leyendo sobre genéticas todo el tiempo, ¿no? Entonces, para la banda que no es tan clavada, pues al menos si se van a casar con una genética, aprendan chido cuál es, ¿no? Cuál es la suya. O sea, cuál es la suya tal vez de la mañana, de la tarde y de la noche. Y si solo tienen 3 de las 30 que probaron, es una ganancia muy cabrona para ser más productivo, para estar más alivianado, ¿no? O sea, porque así entiendes en qué momentos te funcionan ciertas genéticas, no solo porque sean sativas o índicas. Al final de cuentas identificas tu dosificación personal, es como dicen, cómo la voy a consumir, cuánto voy a tomar, cuánto voy a fumar. Entonces eso es que no se puede estipular una dosis, o sea, no podemos, en este caso como cuando haces un producto y lo estandarizas, no puede ser, porque precisamente es que somos seres humanos, somos máquinas químicas, que cada uno va a tener una deficiencia celular diferente, dependiendo cómo te alimentas, cómo funciona tu metabolismo. Entonces, partiendo de ahí, sabemos que va a haber diferencia con cada individuo que consuma, así sea el mismo producto con las mismas especificaciones, va a ser un efecto diferente, precisamente porque nuestro cuerpo metaboliza a diferente velocidad, siendo diferentes individuos. Entonces, ¿cómo se saca como tal o puedes sacar una dosificación? Es en base al producto que ya estás consumiendo, te dosificas una cantidad en la cual tú sientas un efecto que es positivo. Meramente si sientes un efecto que ya te está llevando, que estás volando, pues ya no es algo
o sea, ya no lo sientes bien, o sea, porque personas se asustan incluso, ¿no? Que llegan a consumir el aceite por primera vez y tienen esa actividad en el cerebro, y pues que eran incluso algunos que se van a morir y pues les checas, pues, ¿no? Sí, les da la pacheca, checa la pálida. Checa sus síntomas, como la presión y todo, y pues ellos están normal, pero su cerebro les está diciendo que no. Entonces es desde esa parte, ¿no? Que hay que aprender a consumirlo, sobre todo, ¿no? A ser consumidores responsables. Y pues la parte que también les compartía hoy en día en mi conferencia, pues la planta de cannabis es fitorremediadora. ¿Qué quiere decir? Que jala metales pesados del suelo. Entonces, si tú estás utilizando un agua que ya está contaminada con estos, o el suelo tiene presencia incluso de algún fertilizante, pues la planta va a tener como tal la capacidad de absorberlo y pues no lo metaboliza, sino más bien se queda adherido ahí. ¿Y qué pasa? Que pues cuando nosotros hacemos extracciones o consumimos la planta, pues son noticias, pues nos estamos intoxicando con todo lo que la planta limpió del suelo y del agua. Como segunda parte, pues las plantas también limpian el aire por los estomas, por las hojas. Entonces, ¿cómo vamos a controlar esa parte si tenemos un cultivo a campo abierto? ¿Cómo vamos a regular, no, esa parte? Y más hoy en día que México se sabe que pues es de los grandes países que son mineros. Entonces el hecho de estar a la cercanía donde haya aprovechamiento minero, el 60% de los minerales se volatilizan al ambiente. ¿Qué pasa? Pues las plantas los absorben. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Dónde estamos produciendo nuestra medicina? Interesante. Seguro. Y sí requiere también pues por parte del gobierno que las personas pertinentes informen más, que pregunten más. Creo que ha sido buen acercamiento el que han tenido en los últimos meses, o sea, al menos los senadores intentando informarse y haciendo preguntas directas. Patricia Mercado y Jesús Rodríguez, que fueron a Expo WIT, ¿no? O sea, como que sí hubo bastante ruido por parte de ellos, de que se quieren informar. Y pues eso está súper bien, pero ya a lo que dice César, o sea, eso ya es utópico, ¿no? Porque de por sí, o sea, pensamos en otras cosas que también son básicas y no se regulan, o si se regulan, la neta, como que a la gente le vale, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a la parte de la agroindustria, o sea, a la parte de la cuestión agroalimentaria en general, o sea, nos damos cuenta, hoy en día tú vas a Bastos, compras una lechuga, le haces pruebas de microorganismos, y pues te das cuenta, ¿no? Que encuentras hasta Escherichia coli, que es un microorganismo que se encuentra en la popó, y pues encontrarlo en una lechuga, pues imagínate, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, desafortunadamente, digamos, en mi estado, San Luis Potosí, muchas de las tierras en las cuales se trabajó, pues utilizaban el agua de riego para regar las hortalizas. Entonces, precisamente, pues alta trazabilidad de metales pesados, ¿no? Entonces, obviamente, todas las plantas que están en estos suelos contaminados o regados con aguas negras, pues por supuesto que las plantas van a hacer su trabajo, que es la remediación o bioremediación, y se van a llenar a su punto de saturación y pues se quedan atrapados ahí. Wow. Es preocupante. Es preocupante. Y pues realmente sí hay una legislación que lo dice, hay límites de parámetros, o sea, sí existe como tal una legislación, pero realmente pues hoy en día creo que hasta el momento no ha habido problemas hacia el lado de esa industria, ¿no? De intoxicación con los alimentos y eso, pero COFEPRIS sí se hace cargo de esa parte. De hecho, precisamente por eso es que ellos van y visitan a las personas que hoy en día ya cuentan con una licencia para hacer la venta de X producto, que es lo mismo que va a pasar en México. O sea, van a dar las licencias, te van a permitir trabajar, pero precisamente vas a tener que cumplir con ciertos parámetros para poder estar dentro de las normas, y entonces sí, que pueda hacer tu producto que cumpla, o sea, que pueda salir al mercado. Así es, y para poder comercializarse, ¿no? ¿Tú qué opinas, César, del tema de la legalización? O sea, ¿qué es lo que esperamos en estos próximos días, o cuál es tu punto de vista? Porque he escuchado, pues, bastantes, y siempre estoy preguntando. Mira, eso. Por ejemplo, porque yo lo último que escuché es que lanzaron una propuesta en la cual se dice que pues podemos tener hasta 6 plantas por individuo, y que el gobierno estatal, si no me estoy equivocando, es el que va a ser como tal el encargado de regular, ¿no?, las ventas. Entonces, sí, de la distribución. Tengo entendido, entonces, como tal, a las personas que tienen como tal las licencias y los conocimientos, que logran demostrarlo, que ya conocen sobre el tema, se les va a dar una licencia, y entonces en base a ello ellos van a producir, y el gobierno incluso puede ser tu comprador, ¿no? Y ellos volver a
a revender, ¿no? Pues esa es como la tirada, ajá, que a través de las cooperativas el gobierno te compre las flores y ellos hagan la transformación y después la distribución. Y yo no estoy nada de acuerdo con eso, cero de acuerdo con eso. Entonces, pero si va a pasar, pues que pase, ya necesitamos que algo pase. Yo estoy igual, o sea, en esa parte que tú mencionas en desacuerdo, pero lo que me abre las puertas es que hoy en día pues nos damos cuenta que México pues es un país que vive en alta marginación y pues que no todos en realidad tenemos el dinero para llevar a cabo, pues comprar un medicamento, digamos, algo de patente que se sabe que llega a costar hasta 6,500 para 15 días. Entonces el hecho que te permita tener tú tus propias plantas para producir tu medicina, pues yo lo veo que está genial, ¿no? Para las personas que eso no por supuesto está genial. Pues. No, eso por supuesto que está genial, pero la parte que la distribución y la transformación venga por parte del Estado, yo no estoy de acuerdo con eso en pues, lo absoluto. No, simplemente lo que adentrábamos, ¿no? Si en los alimentos no tenemos regulación, imagínate en esto que es algo para la salud. Sí, pues. Totalmente de desacuerdo yo también. ¿Y qué te ha parecido el ambiente aquí en Canapro? Pues la verdad, pues mucho interés por parte de las personas. Estoy muy emocionado porque veo cómo está cambiando la visión por parte de la perspectiva de las personas que ya no lo ven tan satanizado como se veía, ¿no? Antes decías la marihuana, la mota y las personas, ese marihuano no hace nada, o sea, te ven como una persona de ocio. Pero la realidad es que afortunadamente hoy en día se conoce mucho sobre los usos medicinales y se está abriendo tanto las puertas, ¿no? Del lado de la investigación y sobre todo la juventud, ¿no? Que hoy en día pues quiere conocer al respecto. Hay otra situación y aprovecho el espacio realmente para comentarlo, chavos menores de 21 años, la realidad yo les recomiendo que pues no consumen aún marihuana, cannabis. ¿Por qué? Porque precisamente pues como su cerebro todavía no termina de desarrollar, sí puede haber un daño significativo que pues es al sistema nervioso central, precisamente porque las conexiones internodales se llaman de las neuronas apenas están terminando de formarse. Entonces el hecho de tú estar metiendo sustancias que tu cuerpo también produce, como por ejemplo se sabe, nosotros producimos endocannabinoides. Entonces el hecho de nosotros meterlos a una edad muy temprana, pues hacemos que nuestro cuerpo a largo plazo deje de producirlos y que a largo plazo, pues ¿qué pasa? O sea, que las personas necesitan, no como tal que te vuelvas adicto, porque no hay una adicción de por medio, pero sí como tal precisamente porque dejas de producir hormonas que te hacen sentir la felicidad. En este caso se conoce de la anandamida, que es un endocannabinoide que nosotros producimos que se relaciona a la felicidad. Entonces cuando entran los cannabinoides externos, pues nos hacen sentirnos felices, así es. ¿Y qué pasa? O sea, que cuando tú eres joven y pues ya estás metiéndote estas sustancias ajenas a tu cuerpo, pues obviamente como todavía no se regula tu desarrollo, pues terminas teniendo unas atrofias, ¿no? O sea, como siendo aletargado, quizá un poco alergatado, ¿no? A largo plazo. Seguro, sí, es buena recomendación porque creo que antes no había información, siempre la prohibición era absolutista en no hagas nada de lo que te decimos que no hagas, ¿no? Y el hacer recomendaciones así como, ¿sabes qué? Pues te falta un año, ¿no? Mejor espérate. Y bueno, o sea, adentramos a la juventud que pues a todo lo prohibido que nos dicen no lo hagas, pues hasta parece que nos están diciendo, órale mi niño, dale. Sí, por supuesto, regla de la vida. No, pues muchas gracias por haber venido a Canapro, César. Muchas gracias a Canapro por invitarnos a todos nosotros. Así es. Estuvo bastante bien. Yo ya me puse muy marihuano como siempre. Eso es lo usual de los eventos. Perdónenme amigos, yo sé que siempre les fallo y me ven muy marihuano al final, pero es parte de, aparte de todos los que vienen siempre traen algún regalito. Es como la propina a la cabina, ¿no? Entonces pues chido a todos los que vinieron a dar entrevista. Hubo varios ponentes, y por último, César, me gustaría también saber qué opinas, o sea, sobre el pedo en Michoacán, ¿no? Así como yo siento la neta que mucha gente no vino porque les dio miedo.
temor, ¿cierto? Pues mira, afortunadamente la ciudad muy tranquila, o al menos mi estancia aquí durante los 3 días que llevo, pues todo muy bien. Y como se los mencionaba, o sea, es que realmente la perspectiva que se tiene hoy en día sobre el uso medicinal del cannabis es totalmente diferente a lo que se piensa, ¿no? De hoy en día, pues el uso que no está erradicado, que pues es el recreativo, ¿no? Que meramente es el que yo creo que está pues más perseguido, ¿no? Por esa situación ilícita. Pero la realidad es que pues muy tranquilo, todo muy bien, o sea, puras personas, o sea, no encuentro la palabra adecuada, pero la realidad es que las personas que se acercaron todos con la finalidad de informarse y pues de estar pues lo más informados de lo que acontece hoy en día, porque precisamente pues esto está creciendo y pues todos nos queremos beneficiar de algo que es muy real y de algo que ya está pasando en nuestro país. Por supuesto. Y sí, creo que el enfoque ya en varios de los eventos es más en el tema medicinal, en el tema tal vez de industria textil, ¿no? O sea, algo que sí no tiene nada que ver con la maña. Y pues para nosotros también estuvo muy tranquilo, ¿no? El evento estuvo súper seguro. La verdad nadie se acercó así como de, ay, ¿qué están haciendo? ¿No? Y la normalización también del uso lúdico, porque a final de cuentas las marcas no vienen aquí a vender flores, ¿no? Que podría ser como la única competencia directa. O sea, las marcas vienen a hacer 1001 cosas que la maña no va a hacer, ¿no? O sea, como armar una copa, cosas más sociales, ¿no? El tema de, yo hago extracciones medicinales, ¿no? Tengo ya un proceso, hago cromatografía, cosméticos, bebidas, sí. Por aquí están unos mezcales, pues ¿no? Hasta se conocen hasta hoy en día 250,000 productos con la industria del cáñamo, imagínate. Exacto. Desde la parte de construcción de casas, fibras para los autos, hoy en día pues ropa, o sea, realmente es tan diversa la industria que se tiene para esta hermosa planta, que lo que tenemos que hacer pues es más bien juntarnos como mexicanos, los que estamos pues empujando esto realmente, porque pues las grandes empresas ya están colocadas, ellos ya están ahí. Entonces yo creo que más es como entre pues las pequeñas empresas que estamos naciendo acá en México, pues juntarnos y pues tratar de estipular, ¿no? Un mercado que sea justo para todos como pequeños productores, y también empoderar a los campesinos, porque precisamente ellos por muchos años han sufrido la inseguridad y el seguimiento, ¿no? Por parte de la persecución por parte del gobierno y también de la misma gente con quien han trabajado todos estos años, ¿no? Entonces a mí esa parte sí me parece algo muy positivo, el que vayan a regular a los pequeños productores o a los productores canábicos de cannabis que por generaciones se han dedicado a esto. Eso sí me parece algo muy positivo por parte de las autoridades y del ya del se gobierno, lo ganaron, ¿no? Y ellos ya se lo ganaron. Exacto. O sea, realmente ha sido tanta su resistencia y su lucha para crecer como campesinos, porque esa es una situación que hoy en día no se ve en el tema del cáñamo o del cannabis, pero la realidad es que las familias que viven allá afuera en alta marginación no tienen otra oportunidad en realidad para salir adelante. ¿Por qué? Porque si te pones a producir hortalizas de aprovechamiento para consumo, por supuesto, o sea, luego no encuentras ni un mercado, ¿no? donde ponerlas. Y sin embargo, para ellos el hecho de tener estas alternativas de producir pues otros productos como las flores, pues son entradas, ¿no? de dinero que tienen ellos mes con mes, y pues al menos les permiten sobrevivir, porque créeme que con esa lana que reciben, pues ellos tampoco viven al 100%. No, pues no, y claro que merecen reparaciones. Claro. No, justo como todos los sectores marginados por la misma banda culera, ¿no? Que lleva, no solo en este país, ¿no? O sea, es claro que la división del poder en todo el mundo es gigante. Entonces, pues sí merecen reparaciones, y pues ojalá que bueno, sí que se esté haciendo algo. Sí, eso está chido. Y también promoverlo como industria, tal vez ya textil, como comunidad canábica. O sea, la banda que también va a necesitar de las sierras y pues de hacer negocios, necesitan también tomar eso en cuenta, ¿no? Claro. Que sí hay reparaciones que se tienen que hacer. Sí, o sea, desde la parte de capacitación precisamente para ellos, porque ellos desconocen, por ejemplo, ¿no? de
lo que les platicaba de cómo llega a haber una resistencia de ciertos productos químicos que han aplicado por muchos años y que perduran hasta por 50 años. Estamos hablando en el caso, por ejemplo, del glifosato, que pues es un producto que hoy en día ya se habla mucho a nivel internacional, sí, que pues lo encontramos en muchos de los productos que ya consumimos. Entonces, pues enseñarles las buenas prácticas, las prácticas agroecológicas, que produzcan ellos mismos sus insumos, sus fertilizantes, sus herbicidas y todo hecho de las mismas plantas que ellos tienen en su localidad. Seguro, y así pues promover también el cultivo de razas endémicas por evolución, ¿no? Si lo ese ver. Es el término perfecto. Me encantó cómo lo usaste. Entonces, pues, bandita, ya nos vamos despidiendo porque esto ya va muriendo. Pero muchas gracias por venir a visitarnos, César. Estuvo excelente esta entrevista. Muchas gracias. Xochipilli Radio Pacheco, muchas gracias por invitarnos y pues aquí andamos. Échanos tus redes sociales. Estamos como César Ruiz y aparecemos como César Red. Perfecto. Gracias, banda. Cámara, banda, pues nos topamos. Muchas gracias. Beto, ya estuvo.